Quedan menos de 50 horas para votar la consulta anticorrupción, un mecanismo de participación ciudadana directo consagrado en la Constitución del 91 y que en el orden nacional se estrena en el país. Apoyando la iniciativa no hay políticos, clientelistas ni maquinarias y en cambio sí mucha desinformación y tropiezos al comparar este proceso electoral con otros recientes. Vamos a aclarar dudas con Carlos Antonio Coronel, el registrador distrital de Bogotá. Gracias por acompañarnos como siempre otra vez aquí en este espacio. Para echar lápiz. Hay muchas dudas, muchas preguntas, por supuesto ya las vamos a despejar porque antes estuvimos hablando con uno de los promotores de esta iniciativa y también con un psiquiatra que nos advierte qué es lo que está pasando en nuestra sociedad y la corrupción. Creemos que la corrupción se debe eliminar desde el sistema educativo. Uno no se explica cómo un ente como la Contraloría, que es como su nombre lo indica, es para controlar. Y la consulta anticorrupción del domingo. Ante semejante bombardeo de preguntas, la reacción no podía ser más mocusiana. Es clave sacarle la tarjeta roja a los corruptos. Un bombazo, digamos, pedagógico. Los cambios constitucionales a veces son lentos. La presión ciudadana sobre la clase política va a ser tan fuerte, tan alta, que no les va a quedar más remedio que autorreformarse. La profecía didáctica es de uno de los senadores más votados en marzo. Logró más de 500.000 votos en el desacreditado trabajo de hacer política. ¿Qué representa un político como el profesor Mocus? Credibilidad, seriedad, honestidad, integridad. Rodeado de seguidores y detractores, defiende con filosofía callejera la consulta anticorrupción. El que el domingo a las 4 de la tarde no haya votado debe sentir que se perdió una corrida de catre que son como los eclipses solares. También da lecciones no de moralismo, sino de sensatez y de lo suyo, cultura ciudadana. ¿Se ha cometido algún acto de corrupción? Sí. ¿Cuál? Meter la luz de contrabando. No, en el momento no. No, yo creo que no, porque soy un político y un hombre de ciencia. Yo admiro enormemente a este ciudadano que acaba de reconocer que se ha conectado alguna vez ilegalmente a la electricidad. Si todos fuéramos capaces del coraje, estaríamos ya muy adelantados. El profesor de los disfraces de superhéroe, elefantes y empelotadas reconoce que la corrupción, como el cáncer, hizo metástasis en la sociedad colombiana con conductas elementales. La copialina es un comienzo de corrupción, obvio. ¿Hecho copia, por ejemplo, en algún examen de la universidad? Sí. ¿Qué materia? No, la verdad, he hecho copia muchas veces. Es el delito de peculado, malversar los fondos públicos, el equivalente práctico de un mal parqueado, de hacer plagio, de hacer la copia en un examen, de una negligencia médica, de un doping deportivo, de hacer trampa. Este psiquiatra que estudia el fenómeno cree que aquí en Colombia el problema es que la corrupción se ha normalizado y que hace falta más rechazo y sanción social, como ocurre incluso con los animales. Cuando hay un recurso, comida, para un grupo de animales, digamos lobos o perros, y uno solo de la especie se toma todos los recursos, el resto de animales de la especie lo penalizan. Coincide con el profesor Mocus en que frente a la consulta anticorrupción, lo que debe primar más que la eficacia legal o constitucional es la presión social. La motivación grupal puede hacer que incluso no se necesite la ley, porque entre todos nos ponemos de acuerdo para no aceptar ese comportamiento. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Vamos a echar lápiz con el registrador distrital. Doctor Coronel, ¿qué se va a encontrar el elector este domingo cuando llegue allí a la mesa de votación? Esta es la tarjeta electoral, son 7 preguntas. Hay que mirarlas de manera autónoma e independiente, porque cada pregunta es una consulta. Me explico, tendrá un umbral de participación, un umbral de aprobación, y los jurados y los escrutadores deberán mirarla de manera independiente. Por eso... Claro, hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es un voto nulo? Un voto nulo es cuando no está claramente definida la voluntad del elector. Ejemplo, cuando una persona, en alguna de estas preguntas, marca simultáneamente el sí y el no. No está clara la voluntad y automáticamente se anula el voto. Se anula. En este caso se anularía esa pregunta, Solo así la otra esté bien. Así la otra está bien, porque vuelvo y te repito, Juan Diego, cada pregunta es una consulta y hay que mirarla de manera independiente. Claro, yo puedo de pronto depositar solo el voto
sin marcar? Claro, es una opción y también es una forma de contabilizar el voto como voto no marcado. Claro, digamos, cuenta el sí, el no. ¿Hay voto en blanco? No, no hay voto en blanco. Qué buena pregunta, Juan Diego. El voto en blanco no está previsto para mecanismos de participación ciudadana. La única opción que tiene el ciudadano es sí o no. Sí o no, o introducir la tarjeta. O introducirla sin marcar. Sin marcar. Eso contabiliza, eso cuenta. Se contabiliza para efectos del umbral de participación. ¿Qué es una consulta popular? Una consulta es un mecanismo de participación ciudadana previsto en la Constitución, como tú lo dijiste, donde se le consulta un tema de interés nacional al pueblo, al constituyente primario. Y claro. Este es el caso. Claro. ¿Ya se había presentado algo parecido en Colombia? Sí, hay unos antecedentes importantes. Recordemos, la historia siempre es buena tenerla en cuenta. El plebiscito del 57, en la transición al Frente Nacional, cuando votó por primera vez la mujer. Sí. La séptima papeleta, que fue un tema bien particular, histórico, del 15 de para definir, diciembre, claro, la Asamblea Nacional Constituyente. Exactamente. Después viene el referendo del 2003, las varias preguntas que se consultaron a los ciudadanos, el plebiscito por la paz que tuvimos muy recientemente, y este es el quinto ejercicio que vamos a tener, la consulta popular. Mecanismo de participación ciudadana, pero consulta popular nacional. Nunca por primera vez. Hecho, Nunca se había hecho. Jamás se había hecho. Esto es un evento histórico también de democracia. Pues también tenemos algunas inquietudes, doctor Coronel, acerca de la pregunta número 2, que habla de cárcel para los corruptos. Aquí está. La segunda pregunta de la consulta le apunta a asegurarse que los corruptos paguen cárcel y que no puedan volver a contratar con el Estado. En el común de la gente, quien delinque y es condenado termina en una cárcel. Pero aquí hay una serie de personajes ¿sí?, que con mucha frecuencia terminan, digamos, casi que en unos resorts o en sus casas, con sus mansiones, etcétera, y no pagan en cárcel física los delitos cometidos. Contradictores aseguran que estas medidas ya están en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el artículo 68A del Código Penal señala que no habrá prisión domiciliaria para quienes sean condenados por delitos contra la administración pública. Ante esto, sus promotores aseguran que la consulta es novedosa. Cuando uno mira lo que ellos dicen que ya existen las normas, realmente no existe, porque es lleno de portillos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que estas ideas se cumplan realmente. Si esta pregunta alcanza los 6.130.000 votos requeridos, quienes sean condenados por corrupción no podrán acceder a los beneficios que muchos disfrutan ahora. ¿De cuánto es el umbral? El umbral de participación es de 12.140.000. ¿Qué significa? Que para que se entre a estudiar la pregunta, si pasa o no pasa, mínimo deben salir 12.140.000 colombianos a las urnas. Eso equivale al 30% del censo electoral. Así lo establece. Para efectos de la consulta es el 30% que lo ha previsto que deben salir colombianos a votar. Si no se logra... No pasa. No pasa. No se pasa la primera barrera. Son dos barreras. La segunda. O dos condiciones. La segunda es el umbral de aprobación. Que habiendo saliendo a las urnas 12.140.000, la mitad más uno de cada pregunta, son 7, debe votar por el sí. En ese momento se pasaría la segunda condición. Exacto, la mitad más uno, ¿no? 6 millones más uno en este caso. Hablemos de otros puntos clave. ¿Qué pasa si se obtienen los más de 12 millones de votos? Entonces, pasa el umbral de participación. Habría que mirar si la mitad más uno votó por el sí o por el no. Claro. Exacto. Pero, ¿qué haría el Congreso en ese caso? Hablamos de una consulta donde se le dice al pueblo, al constituyente primario, se le pregunta algo de interés nacional. Si lo aprueba, si pasa en el sí, es un mandato, una obligación del Congreso en este caso, llevarlo a ley de la República y tramitar el correspondiente proyecto. ¿Le puede hacer cambios, modificaciones a lo que constituye el mandato? Consideraríamos que no, porque es un mandato sagrado que debe respetarse. ¿El Congreso puede cambiar el sentido aprobado? No. ¿Qué pasa si no todas las preguntas obtienen el umbral, por ejemplo? Si no obtienen el umbral, si no todas las preguntas, no pasaría la consulta. Claro. Por eso hay que mirarla de manera independiente, Juan Diego. De acuerdo. ¿El Congreso tiene un tiempo límite para incorporarlo al ordenamiento jurídico? Claro, tiene que incorporarlo, tiene la obligación dentro de las correspondientes sesiones ordinarias. Si no alcanzan, en las siguientes. Un año más o menos, entonces. Más o menos un año. Un año. ¿Qué pasa si no lo hacen en el Congreso? La ley ha previsto un mecanismo supletorio que es el presidente mediante decreto lo hará. O sea, si no lo hace el Congreso, el presidente dice, se hace. ¿No hay certificado electoral? No, no hay certificado electoral por una sencilla razón y todos debemos conocerlo. Porque como hay umbral de participación, existe el derecho de la abstención activa. O sea, no ir a votar a las urnas es un derecho. Así se establece en Colombia. ¿Las empresas deben dar permiso para que la gente vaya a las urnas? Claro, si el domingo, por razones del desarrollo de las actividades empresariales, tienen trabajo, tienen la obligación, porque es el ejercicio de un derecho fundamental, el derecho al voto. Oí al registrador nacional decir
que hay deserción de jurados de votación. ¿Por qué y cómo se va a solucionar eso? Es bueno aclararlo, no digamos que hay deserción. Lo que pasa es que hemos encontrado a nivel nacional unos indicadores de no asistencia a las capacitaciones, que es diferente. Muy seguramente los ciudadanos, sabiendo que es un ejercicio público, una función pública de carácter de forzosa aceptación, muy seguramente el domingo estarán prestando su servicio. Pero decía él que un ciudadano que pueda llegar a la mesa de votación a las 8, cuando se abren las urnas, podría ser escogido por la gente de la mesa de votación para ser jurado. Sí, recordemos que se nombran los jurados de acuerdo al número de mesas, un 15% de remanentes, pero si en un caso extraordinario no pudieran estar los remanentes, las autoridades electorales pueden citar a un ciudadano de reconocida reputación o un ciudadano para prestar ese servicio público. Numeral, y la consulta ¿qué? Para que participen nuestros televidentes, es el registrador distrital Carlos Antonio Coronel. Registrador. Juan Diego, qué bueno estar aquí en este espacio de pedagogía. Muchísimas gracias. Es la idea tratar de, por supuesto, llegar a todos los hogares colombianos para que vean la importancia de este mecanismo de participación ciudadana que en el orden nacional, como consulta, es la primera vez que se hace. Y además que digan sí o no, porque es que eso está consagrado ahí en la alternativa que hay a la hora de votar, sí o no, pero no se quede sin votar. Y la consulta